Buen día, profesora. Nosotros somos el equipo número 12 y nos corresponde el tema de justicia restaurativa. El equipo está integrado por Ávila Santibáñez Alicia, Morales García Montserrat Anaí, Pérez Munive Diana Karen, Solares Toxqui Guillermo Daniel y su servidora Vera Jacome Carolina. Dentro del contenido de la presentación abordaremos distintos puntos para el análisis del tema. Está dividido en dos capítulos. El primer capítulo engloba el redescubrimiento de la justicia restaurativa con los temas definiendo la justicia restaurativa, un parteaguas y todos ganan, nadie pierde. El capítulo 2 ya realza lo que corresponde a la justicia restaurativa como un nuevo modelo, con los temas justicia restaurativa, un nuevo paradigma, pilares de la justicia restaurativa, la convergencia de interés, las dos justicias, los efectos sobre la víctima y el ofensor, y por último, la palmera como símbolo. Bueno, compañeros, vamos a dar una pequeña definición de qué es la justicia restaurativa. Podemos considerar a la justicia restaurativa como un novedoso movimiento dentro del campo de la victimología y la criminología que consiste en reconocer los daños causados por los infractores no solo a las víctimas directas del delito, sino también a la comunidad donde estos participan. Insiste en que lo más justo es reparar esos daños y habilitar tanto a víctimas como ofensores para hallar una resolución pacífica a dichos problemas y se apoya del sistema de justicia como mediador, facilitador y garante de la restauración, restitución del bien afectado. Características de la justicia restaurativa. A diferencia de los sistemas penales comunes, esta es flexible a las circunstancias del delito, por lo que cada caso es estudiado individualmente. Busca dar una respuesta que respete la dignidad de ambas partes. Es un método que puede combinarse con los procesos usados actualmente en las sociedades y en todos los sistemas penales. Incorpora soluciones al problema, motiva a los delincuentes a comprender las consecuencias y las causas de sus actos para así asumir sus consecuencias de forma significativa. Es una respuesta favorable para que los jóvenes puedan rectificarse y alejarse del crimen una vez iniciada su carrera. Un parteaguas a la justicia restaurativa. A continuación vamos a comentar un caso que ocurrió en el año 1974 en Kitchener, Ontario, Canadá, donde dos jóvenes fueron acusados por cometer vandalismo contra 22 propiedades de una comunidad menonita. Este caso pasó a la historia porque por primera vez un juez, como recomendación de una integrante de la comunidad menonita, decidió no aplicar el castigo que estaba en el protocolo de la ley, sino otorgarle a los jóvenes la libertad condicional a cambio de restaurar el daño ocasionado hacia la comunidad. Esta estrategia tomada por el juez fue muy beneficiosa, ya que los jóvenes no volvieron a reincidir en una vida delictuosa y los de la comunidad menonita se sintieron muy a gustos, ya que bueno, fue todo lo que sufrieron en su propiedad fue reparado y restaurado. Este hecho conmovió a la humanidad y sentó un precedente para otorgar tratos más humanos y efectivos en cuanto a la resolución de problemas legales, así como responsabilizar y atenuar la conducta delictiva. La justicia restaurativa es una práctica altamente aprobada y reforzada por congresos internacionales de criminología y victimología. En sus inicios también fue conocida como justicia tribal, ya que las comunidades tribales no tenían un protocolo específico para cada delito y las penas para los delitos se decidían de una manera no burocrática, donde se interpretaba de acuerdo a las necesidades de la comunidad el castigo para los infractores. Bueno, yo voy a explicar la parte de todos ganan, nadie pierde. Actualmente vivimos en una época posmoderna que muchos autores la considerarían como una modernidad tardía, en donde los niveles de criminalidad infantojuvenil y de adultez se han ido aumentando. En este aspecto, el sistema de justicia penal que tenemos, que es tanto vertical y dogmático, no ha logrado una respuesta eficaz y justa. Es por ello que la justicia restaurativa se vuelve imperiosa, es decir, que tiene que ser colocada de una manera
importante como una manera implementaria y de complementación del sistema de justicia penal tradicional. En este punto tenemos que las prácticas restaurativas buscan reducir las tasas de reincidencia, así como de la población de instituciones segregacionales. También la justicia restaurativa en sus primeros años se adaptaba a aquellos delitos menores, como son los delitos patrimoniales, ya que actualmente es posible emplearlos en algunos delitos mayores, como son el homicidio, la trata de personas y la violación. El objetivo de la justicia restaurativa contempla la necesidad de atender las demandas de las nuevas generaciones. La justicia restaurativa, un nuevo paradigma. Debido a la incapacidad de los modelos hegemónicos, así como del derecho penal, se requiere un cambio digno en el paradigma de justicia criminal, en donde se implementen nuevas formas eficaces y legítimas con medidas constructivas como son la mediación y la conciliación. La justicia penal es vista de manera retributiva punitiva, ya que se basa en muchos formalismos y también solamente contempla a 4 actores principales, que son el policía, el fiscal, el ministerio público y el juez. El delito lo ven desde un punto de vista bipolar, es decir, bidimensional, en donde existe una desconformidad entre la relación de autor-estado, ya que el Estado se coloca como el principal lesionado y dejan de lado por completo a la víctima. Es por ello que se dice que cuando la víctima entra al proceso de justicia, su problema deja de pertenecerle y comienza a ser ignorante de lo que sucederá. La justicia restaurativa y la justicia retributiva anteriormente eran vistas de manera paralela y se contradecían. Sin embargo, debido a la adopción del Estatuto de Roma en el año de 1998, se dejan de contraponer y existe una nueva tendencia en el derecho penal internacional. En este aspecto, el criminólogo Howard Serr nos dice que la justicia restaurativa y la punición deben ir relacionadas y tienen que complementarse, ya que se busca una forma más eficaz de resolver los delitos. Bueno, la justicia retributiva se centra en la sanción de la conducta criminal y busca la justicia mediante la sanción de los criminales o aquellos que violentan los derechos humanos, mientras que la justicia restaurativa se enfoca principalmente a la rehabilitación de la víctima. En Estados Unidos, la justicia restaurativa ha sido consolidada y testificada desde hace más de 30 años. La ONU, en su resolución número 2002-12, el 24 de julio del año 2002, junto con el Consejo Económico y Social, se pone a favor de la justicia restaurativa y implementa diversas definiciones, entre las cuales tenemos el programa de justicia restitutivo. Este es todo aquel programa que implica procesos restitutivos, así como busca también un resultado restitutivo. El segundo es el proceso restitutivo. Aquí implica a la víctima, al delincuente y a todas las personas que están relacionadas con el delito, en donde tienen que buscar una solución ante las cuestiones derivadas de dicho delito. Luego se tiene al resultado retributivo, en donde se obtiene un acuerdo según el proceso restitutivo, y aquí se implementan los diversos programas, como son los programas a la comunidad. Luego se tiene a la parte que es la víctima y el delincuente, quienes son aquellas personas que están implicadas en el delito. Y por último, el facilitador, quien es la persona que facilita la manera justa de la participación de las partes. En esta misma resolución 2002-12, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas implica diversas resoluciones que anteriormente se habían tenido acerca de la justicia restaurativa. La primera es la elaboración y la aplicación de medidas de mediación y justicia restitutiva en materia de justicia penal. Aquí solicita la prevención del delito y justicia penal, el estudio de conveniencia de formular normas en materia de mediación y justicia restaurativa. En la segunda resolución, que es la del 2014, se implican principios sobre el uso de programas de justicia restitutiva en materia penal.
Aquí se solicita al secretario que le pida a los miembros estados su punto de vista a partir de la creación de nuevos programas que tengan que ver con la justicia restaurativa. También implica en los compromisos internacionales respecto a las víctimas, que son los debates sobre justicia restitutiva y también los planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia, así como también la labor realizada sobre el grupo de expertos sobre justicia restitutiva en Ottawa, que duró del 29 de octubre al 1 de noviembre del año 2001. Buen día, compañeros y profesora. Mi nombre es Alicia y a continuación yo les hablaré acerca de los 5 pilares de la justicia restaurativa. La siguiente, por favor. Bien, antes de partir con la explicación, voy a mencionar un dato muy oportuno sobre esta ciencia y sobre cómo es que ha evolucionado de una forma tan importante. Nueva Zelanda y Estados Unidos de Norteamérica fueron los marcos iniciales que hicieron que la justicia restaurativa se transformara en un notable ejemplo de eficacia y plenitud. Nueva Zelanda, principalmente por ser un país cuyo sistema incorporó oficialmente las prácticas de justicia participativa de los pueblos autóctonos, es decir, aquellos que son originarios del lugar, y que hoy en día destaca por su veteranía y por desarrollar programas que están orientados a adultos y menores de edad. Estados Unidos, por su parte, es un país donde a partir de la década de los 60 se promovió el contacto TT a TT, es decir, frente a frente y en privado entre inculpados y sus víctimas. De esta manera, y como ya lo he mencionado anteriormente, la justicia restaurativa ha tenido una importante evolución y se ha vuelto un ejemplo de eficacia. Todo esto con base a 5 pilares de acción, los cuales propone el autor Van Ness y los cuales veremos a continuación. El primero de ellos es el encuentro. Para que haya un encuentro, es importante definir primero qué personas son las que van a participar en él. En este caso, la reunión será entre el ofensor, el cual nos menciona la antología, es uno de los términos preferidos para hacer referencia al delincuente, de nítido cariz estigmatizador, entre la víctima y otras personas que puedan ofrecerles asistencia. Estas personas de las que hablo no pueden ser cualquier individuo, una persona con la cual te has visto una vez o que por derecho ni conoces, sino que debe ser alguien que ha creado vínculos de afecto o que se ha relacionado de manera distinta tanto con la víctima como con el ofensor, quienes al final de cuentas son protagonistas de este encuentro. Previo a esto, se debe tener el consentimiento de los participantes, es decir, debe haber una disposición libre de ambos, así como establecer cuántas reuniones se van a realizar. Dentro de sus características, es importante que en esta reunión el locus sea neutral, estructurado y que implique la participación de un facilitador o facilitadora. El facilitador puede utilizar otros cauces como cartas o actuar de puente entre ambos para conseguir no ya un acuerdo de reparación del daño, que es lo importante, más no lo esencial. Lo relevante es conseguir este diálogo sanador y transformador que devuelve el poder suficiente a las víctimas para poder continuar con su vida. Dicho de otra forma, el encuentro debe ser comunicativo y no solamente se trata de que los participantes se vean cara a cara, ya que esto va a permitir que se conozcan o que compartan mutuamente lo que les preocupa, toda esta angustia y sufrimiento que les provoca la situación. Se puede saber qué es lo que pensaba el ofensor cuando cometió el delito, no solamente la parte legal. Se analiza cómo salir del conflicto y, bueno, en general, hay mucha emoción en este encuentro, conociendo la verdad de voz propia del infractor y de la víctima. Hay ocasiones en que alguna de las partes no puede o simplemente no desea reunirse físicamente con la otra persona, lo cual es completamente respetable. Y para estos casos, la comunicación entre víctima y victimario puede ser a través del intercambio de videos u otra clase de correspondencia. El segundo pilar es la inclusión o también llamada participación. La inclusión no es más que conceder a las partes una intervención activa y en condiciones de paridad. Esta participación es importante tanto en los encuentros cara a cara como en los indirectos. La justicia restaurativa lo que más desea es la contribución de los afectados de forma directa o indirecta en la construcción de soluciones orientadas a las necesidades surgidas a raíz del acto conflictivo. La víctima, el victimario y la comunidad, tal como lo vemos en la lámina,
forman el triángulo de un proceso en el que todos se fortalecen con el diálogo empático y respetuoso y donde prevalece la justicia. De esta manera, los participantes, a partir de lo que sienten o lo que necesitan, adquieren un papel fundamental para la solución de los conflictos que han venido surgiendo. Esta es una necesidad principalmente de las víctimas que muchas veces se ignora en el proceso tradicional penal, ya que las víctimas necesitan ser informadas de la evolución de su caso, pero sobre todo tener voz de poder participar e implicarse directamente en el hecho que les afecta. Ya hemos visto en semestres anteriores que el paradigma victimológico ha dejado de considerar a la víctima como un sujeto, como un simple sujeto pasivo dentro del proceso penal retributivo y ahora la considera como un sujeto activo que merece ser considerado con plenos derechos, siempre y cuando no se menoscaben los derechos del infractor. Continuamos con el siguiente pilar, que es la reparación. Bien. Después del daño que se ha causado, lo primero en lo que se piensa o en lo que se debería de pensar es en remediar o compensar este daño a las víctimas. El daño equivale al menoscabo o deterioro de una cosa siempre que en virtud de la infracción cause el sujeto activo del delito. La reparación consiste básicamente en la devolución o restitución material del bien, la indemnización, es decir, la compensación monetaria, si así fuera acordado, el trabajo a favor de la víctima o de su familia cuando en esta recae el rol de víctima, o en su caso, de las víctimas secundarias, como por ejemplo la comunidad, por la conmoción que le causa esta situación. Es muy importante que cada víctima es diferente, por lo tanto la reparación del daño obedecerá a las necesidades de cada una de ellas. Por ejemplo, algunas necesitarán oír disculpas del infractor para estar bien o para sanar de alguna manera. Para otras será simplemente necesario contar su historia u otras necesitarán obtener respuestas y, bueno, un sinfín de situaciones más. Existen también las reparaciones simbólicas, que son muy importantes y estas se dan a través de una carta de arrepentimiento, por ejemplo, muestras de generosidad, servicios comunales o simplemente el compromiso del ofensor de modificar su conducta. Por ejemplo, que el sujeto no volverá a delinquir porque se compromete a conseguir un trabajo, a no frecuentar lugares con alta criminalidad donde se vende alcohol, por ejemplo, o bien, si es posible, en el caso de un robo puede haber una reparación directa, como puede ser devolver el objeto robado. Ahí podemos ver en las imágenes algunos ejemplos de la reparación y la reparación simbólica. Y abajo puse una frase, la cual según la antología es la máxima y se traduce al español como toda persona es mayor o es más que su propio error. Bien, todo esto que acabo de explicar es parte de la teoría general del derecho de daños. Sin embargo, para la justicia restaurativa, la palabra reparar tiene un valor mucho más profundo, como que obedece a un principio más ético que la hace más compleja que el mero resarcimiento de bienes patrimoniales. La justicia restaurativa sobrepasa la idea de que la reparación tiene que ver con un material, sino que comprende la reparación de los lazos sociales entre víctima, victimario y comunidad. Dicho de otra forma, reparar o restaurar es transformar para bien las relaciones sociales. El cuarto pilar es el reintegro. El concepto reintegro o reintegrar hace referencia básicamente al reingreso de la persona en la vida de la comunidad como miembro productivo. Por mucho tiempo se creyó o se estableció que el reintegro era propio del ofensor solamente. Sin embargo, ambas personas, tanto víctima como victimario, pueden y tienen el derecho de vivir este proceso. Primeramente, la víctima, quien después de haber sufrido algún hecho delictivo suele ser estigmatizada y rechazada por la sociedad, inclusive por su misma familia y sus amigos. Esto se llama revictimización y puede traer consecuencias muy graves en esta persona que lo está padeciendo. Por ejemplo, baja autoestima, desequilibrio emocional, sentimientos de indefensión y en muchas ocasiones ese sentimiento de culpabilidad. Por otro lado, el victimario es completamente señalado, humillado, recibe desprecios de cualquier especie, lo cual se entiende totalmente, ya que el delito genera miedo en la comunidad. En el reintegro, se espera que la víctima se despoje del rol perpetuo de víctima y vuelva a su plan de vida original.
mientras que del ofensor se espera la aceptación de su responsabilidad, es decir, que se dé cuenta del daño que ha causado y que no desea volver a hacer más. El proceso restaurativo se instaura para evitar la discriminación y la estigmatización entonces de la víctima y del delincuente. Como ya lo he mencionado, tanto víctima como el infractor pueden necesitar ayuda. Se les debe tratar con dignidad, se les debe brindar asistencia moral, material, jurídica e inclusive espiritual. Y bien, el último pilar, pero no menos importante, es la transformación. Transformar es hacer que algo o alguien cambie de forma o de aspecto según sus necesidades o según las necesidades sociales. En este tema de la justicia restaurativa es muy importante transformar cognitiva y emocionalmente a los sujetos implicados en el crimen, instaurándose como que vínculos más fuertes. La idea es atender a estos participantes del hecho delictivo que ya han sido exageradamente nombrados. Primeramente, la transformación de la víctima consiste en que se dé cuenta de que el daño material o moral es reparable. Por lo tanto, ya no tiene por qué exhibir sus traumas psicológicos, recupera su autoestima, su tranquilidad y se da la oportunidad de conocer a su victimario, asimila su actuar y entiende las circunstancias que lo llevaron al incidente delictivo. Por su parte, la transformación del autor del hecho ofensivo no es otra cosa más que este se percate del mal que ha causado, que asuma su responsabilidad y que sienta las ganas de comunicarse con la víctima y con su familia para saber cómo están viviendo el proceso. Se espera que su transformación, como ya lo dije antes, sea doble, tanto cognitiva como emocional. Y en el mejor de los casos, cuando el proceso restaurativo se logra con éxito, el delincuente logra escapar de los males de la cárcel, como el hacinamiento rutinario o la cohabitación forzada. Y ya para finalizar, la transformación social incluye a los familiares y a todas las personas afectadas. Y bueno, se espera que mejore la vida comunitaria, que se recupere la tranquilidad y la confianza en las personas. Todo esto es un proceso restaurativo que parece ser muy difícil, pero sin embargo se trabaja todos los días para que exista esta transformación y para que nuestro país se convierta en todo lo que nosotros soñamos. De igual manera, nos damos cuenta que los 5 pilares van de la mano y tienen muchas cosas en común. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la convergencia de intereses. Bueno, como hemos visto, la justicia restaurativa coadyuva tanto en la reparación del tejido social como en la toma de conciencia o la asunción de la responsabilidad. Esto lo vamos a resumir en un punto en común, que es la convergencia de intereses. Bueno, vemos que es aplicable en múltiples situaciones, incluso en el proceso criminal. Puede ser antes del juicio de la demanda, después de su interposición o después del fallo de la condena. Es ocupada para encontrar una solución justa e ideal a las partes implicadas. Esto se da a través de un consenso entre las partes interesadas para intentar resolver el conflicto y sanar los daños. También es importante que el ofensor asuma la autoría del delito para que pues lleguen a un punto en común. Bueno, en intervenciones restaurativas habrá emociones de por medio. Esto, bueno, es importante que el ofensor asuma la autoría del delito. Bueno, también nos dice que sin la presencia de testigos, abogados, fiscales o jueces, las partes intentan dar una solución a través de un diálogo abierto. Y bueno, nos dice que ha habido casos en los que el sujeto pasivo no busca la compensación, más bien pide una disculpa por parte del infractor. Ahora hablaremos sobre las dos justicias, retributiva y restaurativa. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer una comparación más específica sobre los distintos enfoques que tienen las dos justicias. Por un lado, la justicia retributiva y por otro, la justicia restaurativa. El primer aspecto a tener en cuenta para saber de qué tipo de justicia estamos hablando es el delito o conflicto que da lugar al problema. Tenemos que dentro de la justicia retributiva, el delito se establece en una categoría jurídica que se establece como un acto en contra de las leyes que establece el Estado, el cual el Estado funge como la única víctima.
que además se concibe como un acto individual y pues con responsabilidad individualizada. Mientras que por otro lado la justicia restaurativa, el delito se habla de un conflicto en el que hay un acto en contra de las personas y de la comunidad, es decir, que tiene un enfoque más humano en el que trata como un daño directo a las personas y que provoca que se quiebren las relaciones dentro de la comunidad, además de que tiene dimensiones individuales y sociales de responsabilidad. El segundo aspecto, que es el control de la criminalidad, dentro de la justicia retributiva tenemos que está en función principal del sistema de justicia penal, dejando de lado por completo a la comunidad. Mientras que del lado de la justicia restaurativa, el control de la criminalidad se establece que es directamente una obligación de la comunidad. Como tercer aspecto tenemos el compromiso del infractor. En la justicia retributiva tenemos que el único objetivo al que se tiene que abstener el delincuente o infractor se reduce a pagar una multa y o cumplir con una pena impuesta, mientras que del lado de la justicia restaurativa, el compromiso del infractor es hacerse cargo de su propia responsabilidad y así reparar de manera integral el mal ocasionado por sus acciones. En cuarto aspecto tenemos que en la justicia retributiva la pena es suficiente cuando la amenaza de que se les establecerá una pena logra prevenir el delito de alguna forma, por lo que se menciona que la punición puede cambiar el comportamiento del infractor, mientras que la justicia restaurativa menciona que la pena por sí sola no es suficiente para lograr cambiar el comportamiento del infractor. O sea, son ideas totalmente diferentes. En quinto aspecto, tenemos que dentro de la justicia retributiva, la víctima es el elemento secundario o circunstancial dentro del desarrollo del proceso judicial, es decir, que tiene un papel casi nulo dentro del proceso, mientras que en la justicia restaurativa la víctima funge como un elemento primordial para el desarrollo del proceso penal y finalmente en la solución de los problemas ocasionados por el crimen. Otro aspecto, dentro de la justicia retributiva, el infractor es determinado simplemente y sujetado por sus defectos y carencias, ya que no tiene otra función o determinación dentro del proceso. Dentro de la justicia restaurativa, el infractor es identificado y definido por la capacidad que tiene de restaurar el daño ocasionado de sus propias acciones. El foco. ¿A qué se refiere el foco? Que dentro de la justicia retributiva, básicamente se enfoca simplemente en imponer y establecer culpa, es decir, si el infractor cometió o no el crimen, mientras que en la justicia restaurativa se enfoca en la resolución de problemas, determinar responsabilidad por parte del infractor y finalmente determinar cuáles serán las consecuencias a corto y largo plazo para el infractor. Eh, la justicia retributiva hace énfasis a lo dentro de este sistema con los antagonismos. Esto se refiere a que ocasiona una incompatibilidad y una rivalidad entre el infractor y la víctima, mientras que la justicia restaurativa rea- realza dentro de este sistema restaurativo el diálogo y la negociación, para que entre víctima e infractor establezcan una conversación donde exponen sus opiniones y llegan a una posible solución. Y pues por último tenemos la comunidad, que dentro de la justicia retributiva es totalmente excluida, ya que quien la representa de manera abstracta es el Estado, y como ya lo hemos visto, se concibe como la única víctima del delito o del conflicto. Mientras que del lado de la justicia restaurativa, la comunidad tiene un papel fundamental dentro del proceso restaurativo y lo facilita. Ahora hablaremos sobre los efectos sobre la víctima y el victimario. Ahora les mostraremos un pequeño y concreto análisis que compara los diferentes efectos que tienen tanto la justicia retributiva como la justicia restaurativa sobre la víctima y sobre el infractor. La víctima, dentro de la justicia retributiva, es un elemento más del proceso penal, indispensable en un momento concreto, pues se puede hablar dentro del juicio, y después claramente es olvidable. Es considerada como un elemento subjetivo y no se le tiene ningún tipo de consideración. Su participación dentro del proceso es casi nula, por lo que no tiene ningún tipo de protección, como en algún momento se le satisface al infractor.
No recibe durante ni después del desarrollo del proceso judicial una asistencia psicológica, social, económica, ni mucho menos una jurídica. Y lo único que determinan para la víctima es que tenga frustración y un resentimiento tanto para el infractor como para la justicia. Y lo más importante, que no exista para ella una reparación integral. Dentro de la justicia restaurativa, la víctima funge el papel fundamental y principal dentro del procedimiento, ya que tiene actitud y voz activa, es decir, que puede opinar y participar de forma directa con el infractor y la justicia. Además, tiene, como ya lo habíamos mencionado, una participación esencial dentro del proceso y tiene total conocimiento sobre el desarrollo y procedimiento que se llevan a cabo, teniendo total control sobre lo que pasa. Si recibe asistencia tanto psicológica, social y jurídica, además de afecto o respeto por parte de autoridades y comunidad. Recibe una restitución de pérdidas materiales o monetarias y una reparación. Y finalmente logra obtener así resultados positivos y una reparación integral, sin ocasionar algún sentimiento de resentimiento por el infractor. Ahora, el infractor. Dentro de la justicia retributiva, se observa que el infractor es definido únicamente por sus faltas y acciones y formación en el delito. De igual forma que la víctima, el infractor tiene muy poca participación dentro del procedimiento, pero sí es más observable que la víctima del delito. No tiene comunicación directa ni con el sistema ni mucho menos con la víctima. Solo hay intervención a través del abogado que está a cargo de su conflicto. Tiene totalmente prohibido ensamblar un diálogo directo con la víctima. Se encuentra desinformado del procedimiento de su caso y con los hechos procesales. Un punto importante es que el infractor no es responsabilizado de sus actos, es decir, que no tiene conocimiento o razonamiento del daño serio que ocasionó a un tercero, es decir, a la víctima, y simplemente se le impone una pena. Se vuelve un tanto intocable porque es considerado culpable de sus hechos y no son considerados en lo absoluto sus necesidades personales. Dentro de la justicia restaurativa, el infractor tiene un escenario totalmente diferente, puesto que no solo es definido por sus acciones, sino que es considerado por su capacidad y potencial de responsabilizarse o hacerse cargo de los daños que causó. Al igual que la víctima, participa de forma directa y con voz activa, de ejecutar opiniones sobre el conflicto. Tiene un contacto directo tanto con la víctima y la comunidad, porque tiene la oportunidad de ensamblar un diálogo y poder, de alguna forma, disculparse con la víctima, y asimismo sensibilizarse con ella. Además, es informado en todo momento del desarrollo del proceso y de las consecuencias del hecho, tanto para la víctima como para la comunidad, y finalmente se involucra en todo el procedimiento y se consideran todas sus necesidades. Bueno, voy a hablar sobre la palmera como símbolo. Es desarrollada por el Grupo de Investigación Justicia Restaurativa, apoyada por Konrad Adenauer. Nos dice que ellos ven a la justicia como una virtud, tal como lo es la palmera, pues ésta se eleva en forma recta, personificando la libertad y tomando gran altura. Esto nos representa la posibilidad de encontrar y buscar medios para el desarrollo de una buena resolución de los conflictos a través de la investigación, de la participación, de la acción, etc. Nos dice que tiene un único brote de ramas, el cual deja ver sus frutos, que son los premios de la justicia. Nos habla de estos premios como lo serían la verdad, el arrepentimiento, el perdón, la restauración. Nos dice que también que nace de los suelos adversos. Esto quiere decir que la justicia va a nacer del conflicto o del dolor y se va a ir construyendo a través de la verdad y del perdón. Nos dice que algunas son espinosas. La justicia va a ir aplicando correctivos y exigiendo responsabilidades. Y así es como se representa a la justicia restaurativa a través de ella. Bueno, ahora vamos a citar a Ida Kemmelmayer, quien asevera que la justicia restaurativa pretende ser una tercera vía. La primera fue la visión retributiva, que centraliza la cuestión del ofensor y la pena.
La segunda, la tendencia rehabilitativa, que sigue concentrada en el ofensor, pero especialmente en su tratamiento, supervisión, control, etc. La tercera propone la atención en el daño que tanto la víctima como la sociedad han sufrido y el modo como puede ser reparado, pero sin olvidar los postulados positivos de las dos primeras. ¿Qué nos quiere decir ella? Que la justicia restaurativa va a ver tanto por el ofensor como por la víctima y también por la sociedad. Finalmente, la conclusión central a la que se ha llegado es que frente a seguir con una idea retributiva del proceso penal respecto a la víctima, mediante solo la indemnización monetaria de carácter civil, es necesario evolucionar hacia la implementación de un sistema basado en la justicia restauradora, que procura una reparación integral a la víctima. Esto hace referencia a una indemnización que comprende todos los daños causados, que engloba tanto el daño emergente, que corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio, el lucro cesante, que hace referencia a la ganancia o a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del daño que la ha causado, y cuando sea viable, el restablecimiento del perjuicio moral, y que a su vez satisface a la comunidad al contener reparaciones de diversa índole, dándole la oportunidad al imputado de resarcir el daño cometido y darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Con la justicia restaurativa se propone la humanización del proceso penal mediante una opción preferencial por las víctimas del delito, que de manera regular son olvidadas y maltratadas en el desarrollo del proceso penal tradicional, y se le reconozca la atención negada a la verdad, la justicia y finalmente la reparación de sus daños causados con el delito. Esta justicia restaurativa busca un equilibrio entre las necesidades vitales del infractor, de la víctima y la sociedad como colectividad. Y bien, pues si en la medida de lo posible esta presentación pudiese compartirse con los compañeros del grupo, decidimos incorporar un pequeño video que sintetiza de manera muy clara el objetivo primordial de la justicia restaurativa. Muchas gracias. Ante un crimen, ya conocemos de sobra la forma que funciona la justicia tradicional. Ocurrido el delito, se busca primordialmente el castigo del perpetrador quien infringió la ley, y también el cumplimiento de una serie de principios legales abstractos que en nada resuelven el conflicto entre las partes. No obstante, el crimen suele ser una ofensa que causa daños a las personas y a las comunidades, y el reconocimiento de esta realidad es que surge una nueva forma de pensar la justicia, llamada restitutiva o compasiva. Aquí lo que se busca es que se repare el daño causado, que pudo haber trastornado enormemente la vida de las víctimas, y que sean las partes involucradas quienes tomen protagonismo en el proceso, pues son ambas quienes realmente importan. Así que los focos de todo proceso restaurativo son la resolución de las necesidades de la víctima, es decir, la reparación y la toma de la responsabilidad por parte del ofensor frente a la agresión cometida, de tal forma que se deja a un lado la idea del castigo. Para ello, se propicia el encuentro voluntario entre víctimas y ofensores, de manera que sean ellos mismos quienes decidan colectivamente cómo lidiar con las consecuencias del delito y las implicaciones futuras. En últimas, aquel profundo relacionamiento entre las partes implicadas puede transformarse en un mecanismo verdaderamente útil para afrontar no solo los daños físicos y materiales, sino también los prejuicios psicológicos y sociales causados por el crimen. En resumen, es posible que nos encontremos frente a una forma más democrática y humana de hacer justicia, o al menos puede que así lo sea una sociedad que valore más el perdón y la reconciliación que el castigo y el rencor.